Buenos días, jóvenes y señoritas, un gusto poder saludarles de nuevo. Vamos a dar inicio a lo correspondiente a nuestra clase número 2 del curso de Moral, Ética y Relaciones Humanas. Para el efecto, jóvenes, necesito que nos ubiquemos en nuestra guía en la clase correspondiente a los derechos humanos individuales y o derechos fundamentales. Nos vamos a encontrar que los derechos individuales es un concepto muy parecido al derecho constitucional, o son pertenecientes a los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos constitucionalmente, nacidos en una concepción libre. ¿Qué quiere decir esto? Que somos libres porque nuestra constitución no lo establece o no lo permite. Hacemos referencia a estos derechos a los que nosotros como personas, como individuos, gozamos de forma particular, o sea, solo yo lo puedo tener. Y no pueden ser restringidos. Ninguno de los 13 derechos que tenemos en la pizarra no los pueden restringir. Siendo tanto inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Inalienables, que no se los vamos a dar a nadie más. Son mis derechos. Imprescindibles, que nadie más, que no se prescriben, que no tienen fecha de caducidad ni de vencimiento. Estos son 13 derechos individuales que nuestra Constitución establece. Para el efecto vamos a iniciar hablando por el derecho a la vida. Hace 8 días hablamos de los derechos humanos en forma general y decíamos que el derecho a la vida. El derecho a la vida es, usted tiene derecho a vivir desde la concepción. Dice que usted tiene derecho hasta a nacer, porque usted tiene derecho desde la concepción, desde que su mamá sabe que está embarazada, desde ahí tiene usted un derecho a nacer. Hay excepciones. Recuérdense que al momento de la gestación puede existir algún problema en donde se dé o tengamos algún inconveniente con relación al feto, entonces ahí sí se puede interrumpir, pero por cuestiones médicas, meramente médicas. El número 2 es la libertad de expresión. Nosotros podemos expresar libremente lo que nosotros pensamos, siempre y cuando esté dentro de los cánones de la verdad, la moral y la justicia, dice la ley. Libertad de tránsito. Ustedes pueden ir de aquí a Salcajá, de Salcajá a Quetzaltenango, de aquí a La Esperanza. A eso se refiere la libertad de tránsito, porque existe libertad para poder transitar. ¿Qué sucedió hace un año? Existía la no movilización a otros lugares o a otros departamentos. Por ejemplo, de aquí de Quetzaltenango no podíamos viajar por ejemplo, a Totonicapán, a menos que fuera una razón justificada. Si era una razón justificada, usted sí podía transitar. De lo contrario, había restricción, solo en esas excepciones. Por ejemplo, en la cuestión de la pandemia había esa restricción. Libertad de pensamiento. Al igual que la libertad de expresión, nosotros podemos expresar libremente lo que pensamos. Como les repito, siempre y cuando se encuentre dentro de los cánones morales. Igualdad ante la ley. No porque yo soy hijo de un juez o de un magistrado o de un abogado, a mí me van a hacer las cosas más rápido. Desafortunadamente en Guatemala este artículo, sobre todo este artículo de los derechos individuales, es un poco desigual, por así decirse. Lo dice igualdad ante la ley, pero yo tengo los mismos derechos que tienen ciertas personas, pero a la hora de estar viendo la práctica, jóvenes, no vamos a encontrar igualdad ante la ley, porque no vamos a encontrar los mismos derechos que tienen ciertas personas o que tenga alguien más. O sea, la igualdad ante la ley va a estar un poco difícil que podamos encontrarla en todos los casos. La prohibición de servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo que está prohibido servirle a alguien más de forma gratis. Siempre y cuando exista una remuneración podemos servir, de lo contrario no. La prohibición de esclavitud. La esclavitud acabó hace muchos años y no podemos seguir o podemos tener a personas forzadas a trabajar bajo nuestra orden, porque entonces se llama esclavitud y esto está prohibido, está terminantemente prohibido. El número 8 habla de la prohibición de tratos crueles.
van muy de la mano estas tres prohibiciones, porque también está prohibido los tratos crueles. Por ejemplo, hace 8 días les hablaba yo de los tratos crueles también, y les decían, si usted no termina ese trabajo, lo voy a castigar, le vamos a dar de latigazos, o le vamos a pegar. O sea, psicológicamente empezaban a trabajar con las personas. Entonces existe esta prohibición de tratos crueles. Vamos al número 9 y hablamos de las garantías de la detención. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Cuando a usted lo detienen, no nada más van, lo agarran, le ponen las esposas y lo suben a la patrulla. Eso es una detención ilegal. Usted tiene derecho, como garantías de detenciones legales, a que pregunten por su nombre, a que le digan por qué razones que lo están deteniendo, en contra de quién. Usted tiene derecho a hacer una llamada para avisar que lo tienen detenido. Entonces, estas son garantías constitucionales del detenido. Siempre tiene que existir, tal vez en Guatemala desafortunadamente no existe un buen trato hacia las detenciones que son justificadas, pero a las demás sí tiene que existir unas garantías de la detención. La inviolabilidad a la vivienda, eso lo platicamos también hace 8 días y lo vuelvo a recalcar. Nadie que no sea parte de su familia puede entrar de forma agresiva o tirando puertas o diciendo que va a entrar a su casa. Eso se llama inviolabilidad de la vivienda. ¿Por qué? Porque está violentando mi puerta y se quiere entrar. Entonces, aquí esto existe, para eso existe el derecho de inviolabilidad de la vivienda. El número 11 les hablaba hace 8 días lo mismo, de la libertad de la religión. La libertad de la religión, pues ustedes son libres de elegir la religión que ustedes quieran, ya sean evangélicos, católicos, mormones, adventistas, cualquiera de las religiones que ustedes quieran. Existe libertad de religión. El derecho a la propiedad privada. Mi casa es mi patrimonio. Es el patrimonio de mis hijos, de mi esposa, de mis hijos, de mi esposa, de mis nietos. Es propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede ingresar a mi propiedad o decir esa casa es mía sin que tenga justificación. El número 13, derecho de exhibición personal. Bueno, acá hablamos de garantías de detenciones legales, mientras que aquí hablamos de derecho de exhibición personal. El derecho de exhibición personal no es nada más que el derecho de exhibirle a un juez de paz que yo estoy siendo violentado de mis derechos constitucionales, de mis derechos o mis garantías como detenciones legales. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente se da mucho aquí en Guatemala que cuando lo detienen, a usted antes se los llevaban al preventivo, ahora ya no, lo detienen a usted, se lo llevan de una vez a un juzgado de paz, toman su declaración, ya ahí mismo de una vez se especifica o se verifica si se continúa con un proceso, se llega a alguna negociación, o en su defecto lo bajan allá ya de una vez por orden de juez, lo bajan al preventivo. Pero por ejemplo, si usted llega al preventivo, esto es lo que normalmente sucede. Una persona la detiene, pero de una vez la llevan al preventivo, ahí normalmente se violentan los derechos humanos de una persona. Entonces, un familiar tiene derecho a presentar esto, pero por ejemplo, ustedes saben o su familiar les dice, fíjense que me están pidiendo dinero, me están coaccionando, me están golpeando. Ahí es donde cabe el derecho de exhibición personal. Entonces yo como familiar voy ante un juez y le digo, señor juez, disculpe, fíjese que mi familiar está siendo víctima de acoso, de violencia, de agresiones dentro del preventivo. Yo necesito plantear una exhibición personal. Entonces ahí es donde cabe la exhibición personal e incluso lo pueden cambiar de lugar de donde esté. Esto es normalmente sucede cuando hay violencia dentro de la cárcel específicamente. Vamos a revisar la tarea
en nuestra guía, en el recuadro correspondiente a las tareas, y dice, deberá realizar un friso con los derechos individuales, los que acabamos de enunciar, en donde deberá ilustrar el derecho al que nos estamos refiriendo, así como deberá de investigar su respectiva definición. Muy bien, les voy a explicar cómo se hace un friso. Bueno, un friso es la continuación de una hoja tras otra. ¿Qué quiere decir? Iniciamos, por ejemplo, acá, entonces pegamos la hojita acá y seguimos pegando hojitas acá y lo doblamos. En este caso van a tener que hacer 13 derechos, entonces van a tener que hacer 13 hojas tamaño carta, por ejemplo, tamaño oficio. Las pueden, por ejemplo, las hojas tamaño oficio las pueden partir en dos y colocamos una parte acá y otra parte acá y así sucesivamente. Tenemos que investigar primero qué significa cada uno de estos derechos. Luego los vamos a ilustrar. Si no encontramos recortes, si no encontramos láminas, podemos dibujarlos. No hay ningún inconveniente con eso. Recuerde que me lo debe de... Esto, después de que lo termine, lo tiene usted que pegar en su respectivo cuadernito y colocar la tarea número 2, su nombre completo, el grado y la carrera que está cursando, y enviarme las fotografías el día viernes, antes de las 10 de la noche, o en su defecto, el día sábado en el horario de clases. Yo los veo la próxima semana, espero tengan excelente semana y excelente fin de semana y excelente semana. Gracias, chicos.